Hoy vamos a aprender a compilar un kernel Linux desde cero, o desde cero entre comillas, porque lo vamos a compilar con las fuentes de Gentoo y vamos a ver que las fuentes de Gentoo pues no vienen desde cero, o sea, el equipo de Gentoo nos ayuda de una manera enorme con lo que son las fuentes de Gentoo. Vamos a ver que vamos a tener un montón de opciones habilitadas que son necesarias para que un sistema Gentoo inicie básicamente, o sea que solamente tendríamos que agregar por ejemplo drivers para nuestro equipo y algunas opciones que necesitemos. Bien, entonces empezar desde cero no vamos a empezar desde cero. Bien, en este video yo lo voy a hacer con las fuentes de Gentoo. Sin embargo, en el árbol de portaje hay un montón de fuentes que podemos utilizar. Eso podemos verlo fácilmente si hacemos un emerge search para buscar básicamente. Hacemos lo siguiente: sys-kernel y, muy importante, este símbolo, el slash o diagonal, porque lo que vamos a buscar es dentro de esta categoría. Bien, si lo ponemos en el diagonal, le estamos diciendo a portaje que vamos a buscar un programa que se llama sys-kernel. Bien, o un paquete, como deseen llamarlo. Si le ponemos el diagonal, le decimos que queremos buscar dentro de la categoría sys-kernel. Entonces ahí nos va a listar todos los paquetes que se encuentren en esa categoría. Entonces, si presionamos Enter, vamos a ver la amalgama de fuentes que tenemos en esta categoría. Tenemos, por ejemplo, Zen Source, Vanilla Source, que es, creo que esa es las fuentes vanilla tal cual, o sea, vacías o que sí empiezan desde cero, por así decirlo. Tenemos un montón de fuentes más arriba. Si vamos buscando aquí, encontramos Gentoo Source, que esa es la que vamos a utilizar. De hecho, esa es la que tengo instalado. Al día de hoy, la última versión estable es la 5.10.27. Sin embargo, también tenemos aquí incluso una versión binaria ya compilada que no tenemos que compilar, pero como el objetivo de este video es aprender a hacerlo, pues no vamos a utilizar ese tipo de postres. Bien, vamos a aprender a cocinar nosotros mismos, así que vamos a utilizar esa. Eso podemos descargarla fácilmente con emerge, con la opción "-f", que sería la opción corta para fetch only, o sea, solamente descarga, y le ponemos por ejemplo Gentoo Source. Bien, eso la descargaría en la carpeta básicamente de que portaje almacena los archivos de código fuente, pero como yo evidentemente lo tengo instalado, pues ya lo tengo descargado, así que simplemente yo voy a hacer lo siguiente. Una vez instalen ese programa, ese paquete, las fuentes se van a instalar en USR SRC. Ahí van a aparecer todas las fuentes. Yo de hecho tengo aquí las fuentes, las 5.10.27 y las 5.4.97, que era la que tenía anteriormente. Y este archivo aquí, que es un enlace simbólico a las últimas fuentes que tenga, o las fuentes que tenga seleccionada, que eso lo podemos ver con select kernel list. Yo por ejemplo tengo seleccionada la 5.10 y este enlace simbólico va a apuntar a la 5.10, que de hecho si hacemos un ls-l pues vemos que es así. Bien, por defecto se va a instalar ahí. Bien, y si quieres pues compilar tu kernel, lo haces desde ahí. Perfecto. Pero en este caso, como yo simplemente estoy haciendo un video de prueba básicamente con motivos de explicación, pues no lo voy a hacer desde ahí porque ya ese de hecho está compilado. Si hago un ls-l pues ya básicamente lo tengo compilado e incluso tengo la imagen aquí ya creada, o básicamente el binario ya creado. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir a la carpeta personal de root y voy a crear una carpeta llamada build. Voy a entrar ahí y voy a copiar. De hecho no lo voy a copiar, simplemente lo voy a extraer de manera directa. Vamos a utilizar la herramienta tar para extraer, porque si hacemos lo siguiente, ls var caché dist files, bien, eso nos va a listar todos, pero vamos a filtrar bien por lo que queremos, que vamos a filtrar por Linux. Entonces aquí están las últimas fuentes, linux-5.10.tar.xz, o sea, este es un archivo que está comprimido o empaquetado con tar y comprimido con xz. Entonces vamos a extraerlo directamente desde allá a esta carpeta. Para eso utilizamos la herramienta tar y vamos a utilizar las opciones cortas, porque ya las opciones largas pues ocuparía la línea completa, así que vamos a utilizar las opciones cortas. Pero si quieren saber qué significan esas opciones cortas, pueden utilizar el parámetro --help y pues ahí leen un poco sobre qué significa esas opciones. Pero básicamente vamos a utilizar la opción -v
J mayúscula PXF. Bien, entonces luego del parámetro F le pasamos la ruta donde está el archivo, que pudimos ver que está en var cache these files y que se llama Linux 5.10. Entonces vamos a var cache these files Linux 5.10 y con el parámetro "-c" mayúscula le decimos punto diagonal. Punto diagonal hace referencia a la carpeta en la que estoy, que en este caso es en la carpeta personal de root build. Entonces si hacemos eso, presionamos enter, ahí nos va a extraer todo el contenido que tenga ese archivo en la carpeta en la que estamos. Y bueno, como son miles y miles de archivos, eso va a durar un momento. Y nada, no voy a pausar el video porque tampoco dura demasiado, así que vamos a ir aquí y para compilar o para activar las opciones que necesitamos, yo me estoy basando en una guía que yo mismo escribí, basándome evidentemente en el manual de Gentoo, de cómo yo instalo Gentoo. Bien, como digo en esa guía, pues no pretende ser un sustituto para la wiki, simplemente es para yo tener todo, por así decirlo, en un mismo lugar, de cómo yo instalo Gentoo. En lugar de estar buscando todos los artículos de la wiki de manera separada, pues lo escribí ahí, y la verdad es que es enorme esa guía, por lo que básicamente estoy grabando este video. Básicamente estoy tomando esa sección de esa guía que escribí y básicamente lo estoy convirtiendo en un video para que sea un poco más ameno, porque entiendo que la guía es enorme. Así que de todos modos, si les interesa básicamente conocer esa guía y leerla de cómo instalar Gentoo, ya a pesar de que yo tengo un video de cómo hacerlo, pues de todos modos voy a dejar el enlace al repositorio en GitHub donde lo tengo alojado. Pero básicamente me estoy basando en esa guía de cómo vamos a compilar Gentoo. Bien, Gentoo no, las fuentes de Gentoo. Bien, y que ya que estamos mostrando advertencias, básicamente no todos los usuarios tenemos las mismas necesidades, evidentemente. Yo, por ejemplo, puedo requerir soporte para OpenVPN, que es un programa que me permite pues conectarme a un VPN o configurar un VPN, etcétera, etcétera. Pero puede que tú no, por lo que si yo lo activo, por ejemplo, en este video, pues, y tú no lo necesitas, no lo actives, porque ese, de hecho, es una de las mayores ventajas que te ofrece compilar tu propio kernel, o compilar cualquier programa, de hecho, que si no necesitas algo, simple y sencillamente no lo agregas. Y bueno, también tenemos aquí una compañera hoy, y es esta toalla. La verdad es que está haciendo mucha calor ahora mismo, y yo estoy sudando, así que pues tenemos esta compañera hoy en día. Entonces, ya como se han extraído los archivos, vamos a entrar a esa carpeta y aquí tenemos básicamente archivos similares a los que mostré básicamente en la ruta donde se extraen básicamente las fuentes de Gentoo de manera predeterminada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar la herramienta make y con su parámetro menú config para que nos abra, pues básicamente eso, un menú basado en una configuración basada en menús, desde aquí mismo, desde la consola. Y bueno, ahora que lo pienso, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver que estas configuraciones del kernel, a pesar de que no están compilados, me van a aparecer todas las opciones que yo tengo en mi kernel marcadas, como por ejemplo en virtualización. Eso no debería de aparecer marcado, pues aquí sí aparece porque yo lo tengo en el kernel que tengo actualmente instalado, habilitado. ¿Por qué aparece eso? Porque me está leyendo las configuraciones que yo tengo en la carpeta boot, específicamente esta. Así que lo que yo voy a hacer es mover esa configuración a la carpeta personal de root, de manera que ya no debería de leerlas. Bien, vamos a hacer nuevamente make menu config para entrar a los menús, y pues básicamente aquí me aparece que está habilitado, pero si nos damos cuenta, entre paréntesis tiene no, básicamente en mayúsculas, y no aparece habilitada. Era porque me estaba leyendo esas configuraciones, por lo que si te aparece eso también, pues al menos toma en cuenta de que esa podría ser la razón. Entonces vamos a empezar primero yendo a device drivers, que eso lo vamos a encontrar aquí. Para activar, básicamente vamos a ir a generic driver options y vamos a ver que esta esté habilitada: maintain id tmpfs file system. Bien, esta es muy importante. De hecho, podemos leer
la ayuda, que básicamente nos muestra una descripción de para qué sirve eso, evidentemente en inglés, que me dice que crea un TMPFS, File System Instance, básicamente eso es si necesitamos tener un initramfs en nuestro sistema. Bien, que esa es una de las opciones que, a pesar de que no lo necesitemos, es importante de que lo tengamos habilitado. Por eso viene habilitado. Eso es importante porque básicamente cuando nuestro sistema se inicia, todos los dispositivos que tengamos en nuestra computadora se almacenan en esa ruta en diagonal de tanto nuestro teclado, tanto nuestro mouse, nuestra memoria RAM, todo se almacena en ese directorio como un archivo. Bien, por eso se dice que todo en un sistema Unix es un archivo. Bien, tu teclado es un archivo, tu mouse es un archivo, o sea, todo es leído como un archivo. Entonces, eso se almacena ahí. Por eso es muy importante y por eso el equipo de Gentoo pues nos la deja ya de manera habilitada, porque sin ella nuestro sistema no va a funcionar. Bien, entonces vamos a habilitar el sistema. Vamos a ir aquí mismo en Device Drivers, pero vamos a bajar un poco a SCSI Device Support y vamos a ver que tengamos SCSI Device Support habilitado. Bien, si vemos que aquí arriba tenemos mayor y menor que, eso significa que puede ser habilitada como también puede ser deshabilitada. Sin embargo, si tenemos entre símbolos de menor o de menor no, de menos o guiones, eso significa que no puede ser deshabilitada, está habilitada. Bien, aquí nos muestra una leyenda, aquí arriba, nos dice que si tiene un asterisco significa que se va a construir en el kernel, eso es lo que significa built-in. Si simplemente tiene corchetes, significa que está excluido, o sea que no se va a compilar, y si está entre básicamente entre menor y mayor que y con una M significa que será un módulo, significa que se va a compilar pero no dentro del kernel, sino que se va a cargar como módulo en tiempo de ejecución, o sea cuando el kernel está corriendo. Y si está de esta forma significa que puede ser activado como un kernel, como un módulo, pero que no está habilitado. Bien, entonces en este caso lo tenemos que está de manera predeterminada, así que vamos a cerrar esto aquí. Que no se puede deshabilitar, se va a construir dentro del kernel, pero no se puede deshabilitar, simple y sencillamente. Ahora vamos a ir atrás, podemos ir atrás básicamente con las flechas del teclado y yendo a Exit. Aquí estamos en la pantalla principal y vamos a bajar hasta File System. Aquí vamos a habilitar todos los sistemas de ficheros que queramos utilizar. Por ejemplo, lo normal en un sistema Linux es tener básicamente nuestro sistema de ficheros como ext4. Bien, también puede ser ext3, puede ser ext2, pero lo normal es que sea ext4. Bien, lo normal. También tenemos RazerFS, JFS, XFS, que si nos vamos a la wiki de Gentoo, esos se activan de manera... o sea, recomiendan habilitarlos. Pero si tú no lo necesitas, pues te repito que no tienes por qué compilarlos. Bien, si lo necesitas, pues los pones. ¿Cómo los marcas? Con la tecla de espacio. Si vemos aquí, simple y sencillamente está deshabilitado. O sea, podría ser compilado como módulo, como también podría ser compilado dentro del kernel, pero no está ni compilado ni como módulo, ni como dentro del kernel. Entonces, si presionamos la tecla de espacio, lo primero que nos va a aparecer es una M como módulo. Si le damos espacio nuevamente, será un asterisco que se quedará compilado dentro del kernel, y si presionamos nuevamente simple y sencillamente se deshabilita. Entonces de esa forma lo hacemos así. Bien, vamos a ir bajando y nos aseguramos que la ext4 esté habilitado. Bien, que este esté habilitado, que de hecho yo no lo tengo habilitado, curiosamente, no sé por qué, pero bueno, ese nos aseguramos de que esté habilitado, y ext3 también que esté habilitado. Y vamos a ir bajando, y si tienes por ejemplo dispositivos formateados con sistemas de ficheros de Microsoft tales como FAT16, FAT32, NTFS, pues vamos a bajar hasta aquí, DOS, FAT, exFAT, NT, File System, y vamos a habilitar NTFS si queremos básicamente para sistemas de ficheros NTFS. Y le habilitamos Write Support para poder escribir evidentemente en esos sistemas de ficheros, y VFAT para poder montar dispositivos que estén formateados con FAT
sistemas de ficheros, o sea, basados en FAT, tanto FAT16 como FAT32. Bien, luego si tenemos en nuestra computadora básicamente CD-ROOM, pues vamos aquí arriba y habilitamos UDF File System Support. Bien, lo podemos tener tanto como módulo como dentro del kernel, ya eso queda a elección propia. Algunos prefieren tenerlo dentro del kernel para tener todo eso ya más compacto, o sea, todo dentro de todo autocontenido. Algunos prefieren tenerlo como módulos para que el kernel pese menos y simplemente cargarlos en tiempo de ejecución, pero al fin y al cabo se obtiene el mismo resultado, así que ya eso es decisión de cada uno. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a dejar como dentro del kernel y esto como módulo, digo como dentro del kernel también. Entonces seguimos bajando y encontramos pseudo file system. Aquí vamos a habilitar proc File System Support, que de hecho esta simple y sencillamente está habilitada y no se puede deshabilitar. Cuando eso sucede es porque otra opción que habilitamos o está habilitada en algún otro lugar requiere que esta también está habilitada, por lo que no podemos deshabilitarla esta, a menos que deshabilitemos allá y ya luego deshabilitamos aquí. Eso sucede como las dependencias de los paquetes, que es básicamente que si por ejemplo tenemos Firefox que requiere un paquete llamado NSS, pues tiene que ser compilado obligatoriamente NSS si vas a compilar Firefox. Y por último vamos a habilitar que lo mismo está habilitado y no se puede deshabilitar porque básicamente se requiere por otra dependencia. Eso es lo que les decía, que el equipo de Gentoo nos ayuda bastante con las fuentes de Gentoo. Recuerden que instalamos Gentoo Sources. Si instalan otras fuentes posiblemente no tengan el mismo resultado que yo estoy teniendo hoy en día. Y luego vamos a habilitar opciones para nuestra tarjeta de red. Bien, tanto Ethernet como Wi-Fi si tienes una laptop. Bien, eso se encuentra en Device Drivers. Bajamos hasta Network Device Support y aquí más abajo tenemos Ethernet Driver Support. Aquí vamos a habilitar los drivers de nuestra tarjeta de red, específicamente nuestra tarjeta de Ethernet, y aquí buscamos entre toda la amalgama que tenemos aquí de drivers, buscamos las que nos correspondan. Aquí también vamos a ver un montón de drivers habilitados para básicamente si la nuestra ya está habilitada pues no tenemos que hacer nada. Eso es otra de las opciones que vienen habilitadas que el equipo de Gentoo pues nos facilita la vida con eso. Por ejemplo, si yo bajo hasta la sección de Intel, que tarde o temprano la voy a encontrar aquí, por ejemplo yo tengo la mía habilitada, que sería básicamente esta. Bien, bueno, una de estas dos. El punto es que con activar simplemente Intel pues ya aparecen todas esas opciones y elegimos la que tengamos en nuestro sistema. Y para activar soporte para nuestra tarjeta de Wi-Fi bajamos un poco más y encontramos aquí Wireless LAN. Si presionamos ahí buscamos nuevamente el nombre del driver de nuestra tarjeta de Wi-Fi. ¿Sí? Bajo nuevamente hasta Intel. Yo tengo habilitada la mía, que sería básicamente... Bueno, no la tengo habilitada, de hecho. Esa no viene habilitada, que la mía es esta. Bien. En este caso, este driver necesita ser compilado como módulo. Si se compila dentro del kernel, no funciona. Al menos este driver. Posiblemente hayan alguno que otro que también funcione de esa forma. Entonces, este tiene que ser compilado obligatoriamente como módulo. Entonces, lo compilamos como módulo y no hay ningún problema. Luego buscamos el soporte para... bien, el soporte multihilo de nuestro procesador, que si tenemos un procesador que soporta Hyper-Threading o el de AMD que no recuerdo cómo se llama, que básicamente permite que un procesador de 2 núcleos pueda trabajar con 4 hilos. Bien, cada núcleo con 2 hilos. Entonces eso lo buscamos en Processor, Type and Features y básicamente ya viene habilitado también Symmetric Multiprocessing Support. Este sí se puede deshabilitar porque nadie lo requiere, pero pues se recomienda tenerlo habilitado básicamente para tener mayor rendimiento en nuestro sistema. Luego vamos a habilitar el soporte para dispositivos USB que se encuentran en Device Drivers. Se van a dar cuenta que entramos mucho a Device Drivers porque ahí es donde están la mayoría de drivers. Bien, tal y como indica su nombre. Entonces bajamos hasta primero HID Support. Bien,
nos aseguramos que este está habilitada. Bien, nuevamente no se puede deshabilitar, HID Bus Support. Vamos a encontrarnos con este, que también lo habilitamos. Este solamente puede ser habilitado dentro del kernel, por eso si lo marco tantas veces como quiera, simplemente lo marca dentro del kernel o lo desmarca. Bien, luego bajamos hasta USB HID Support y habilitamos USB HID Transport Layer, que ya está habilitado. Bien, solamente ese. Y cerramos aquí y vamos a USB Support y vamos a asegurarnos de que la opción XHCI HCD USB 3.0, ese es básicamente el soporte para USB 3.0. Eso solamente habilítenlo si su máquina soporta USB 3.0, evidentemente. Y soporte para USB 2.0, que ese es más seguro de que lo tenga. Y por último el USB 1.0, que está aquí. Esas son las tres opciones que vamos mayormente a necesitar. Pero si tienes una necesidad más específica, pues la habilitas aquí mismo. Bien, se van a dar cuenta que yo estoy sudando mucho, porque no puedo prender el ventilador, ya que me jodería la grabación, pero no hay ningún problema. Esto también se va a poner un poco más caliente cuando empecemos a compilar. Entonces vamos a volver básicamente a la página principal y si venimos aquí a Binary Emulation, nos aseguramos de que IA32 esté habilitado. Esa es otra de las opciones que necesitan ser habilitadas, obviamente, que básicamente nos indica que incluye código para correr programas Legacy, es como programas que no son modernos para mantener compatibilidad de 32 bits. Bien, eso pues básicamente lo habilitamos. Y si tienen soporte o si quieren soporte para GPT, o sea, esta tabla de particiones, pues también lo habilitamos. Lo normal es, al menos en sistemas BIOS, utilizamos MBR. Pero también últimamente se ve mucho que se utiliza GPT, mayormente en computadoras que tengan soporte para UEFI. Entonces eso lo habilitamos en aquí, Enable the Block Layer, bajamos hasta Partition Types y la habilitamos aquí, solamente puede ser compilado dentro del kernel, y bajamos hasta el final que dice EFI GUID Partition Support. Bien, luego también si queremos soporte para UEFI, esto si no tienes UEFI no lo necesitas. Yo por ejemplo en mi computadora soporta UEFI, por lo que sí lo requiero. De manera que vamos a Processor Type and Features nuevamente y buscamos para abajo hasta EFI Runtime Service Support, que también está habilitada. Bien, poca cosa tenemos que hacer realmente al compilar las fuentes de Gentoo, ya que hay muchísimas cosas que ya vienen de manera predeterminada. Bien, luego voy a grabar un video de cómo optimizar más el kernel, cómo deshabilitar cosas que ya vienen habilitadas en las fuentes de Gentoo que posiblemente no necesitemos. Bien, por último, con el tema de UEFI, vamos a Firmware Drivers, que sería este, y habilitamos EFI, Extensible Firmware Interface, y habilitamos EFI variable support via sysfs. Bien, lo voy a decir así tal cual en español para no trabarme tanto la lengua. Bien, eso ya también está habilitado. Bien, vamos a volver a la página principal y vamos a activar el soporte para sonido. Bien, todas las opciones que estoy marcando aquí, recuerdo que las estoy habilitando de manera genérica. Si tienes necesidades más específicas, pues tendrás que investigar cómo se llaman esos drivers, bien, para que lo habilites. Bien, vamos a ir a Device Drivers, que básicamente es el driver de audio. Vamos a bajar hasta el final. Bien, aquí presiona la tecla Page Down para bajar más rápido, así saltando un montón de opciones para no tener que bajar una a una, de manera que encuentre más rápido Sound Card Support. Bien, esto básicamente nos aseguramos que está habilitada. Advanced Linux Sound Architecture, que sería ALSA. Bien, el driver para ALSA en Linux. Entonces eso vamos a habilitar. Vamos a ir hasta aquí abajo y nos aseguramos que PCI Sound Devices esté habilitado. Eso es para que pueda detectar básicamente dispositivos de audio que estén conectados a través de o directamente a la placa madre de nuestro sistema. Esto
Normalmente no va a estar con ese valor 2048, pero si van a utilizar Pulse Audio, que es un sistema de audio en Linux, recomiendo que tenga eso. De hecho, él mismo lo requiere. No te impide la compilación si no lo tienes. Perdón, no te impide la compilación si no lo tienes, pero te muestra una advertencia de que deberías de tenerlo. Y nótese el deberías, básicamente, por eso mismo, de que no te obliga, pero pues es recomendable. Así que lo ponemos en 2048. Es el Pre-Allocated Buffer Size for HD Audio Driver. ¿Qué será lo que tengo ahora? Bien, entonces vamos a habilitar aquí en HD Audio y vamos a habilitar todas estas opciones desde aquí, Build Realtek HD Audio, hasta Enable Generic HD. Bien, eso lo hacemos pues bajando, marcándolo como compilado en el kernel. Estas pueden ser tanto compiladas en el kernel como módulo, pero yo recomiendo compilarlas en el kernel porque bueno, ya es básicamente un driver pues bastante importante y es básicamente la lógica que yo sigo al momento de compilar el kernel. O sea, si lo necesito como módulo o como dentro del kernel. Básicamente yo me pregunto, ¿es un driver muy importante? Sí, pues vamos a ponerlo dentro del kernel. Si no es muy importante, pero yo lo quiero, pues evidentemente si no lo quiero no lo compilo. Y si no es muy importante lo compilo como módulo. Así de sencillo. Por ejemplo, vamos a ver que yo voy a habilitar más adelante el soporte para tarjetas micro SD o al menos para adaptadores micro SD, que no es un driver muy importante, por lo que lo compilo como módulo y lo requiero porque yo tengo una laptop que tiene ese puerto, así que me interesa tener ese soporte. Así que vamos a ir habilitando todo eso. Bien, básicamente esa es la lógica que yo sigo. No tienen por qué seguirla también, pero es cuanto menos interesante. Bien, luego vamos a ir hasta el principio y vamos a ir a generar setup y nos aseguramos que esta opción esté habilitada. Esta opción se llama System VIPC. Nos aseguramos que esté habilitada porque pues es requerida por drivers de video, aunque no requerida de manera obligatoria, nos damos cuenta porque está entre corchetes, porque puede ser deshabilitada. Si tuviese entre guiones, pues no podría ser deshabilitada, pero es bueno tenerla, o muy importante tenerlas. Y por último, pues desde donde salimos, volvemos nuevamente. Debería de arreglar eso, de hecho, para hacerlo todo directamente y no tener que salir y luego volver a entrar. Eso está en mi wiki escrito así. Pero básicamente volvamos aquí y nos aseguramos que está habilitado Dynamic Device File Minor Numbers. Y aquí por defecto es 32. Bien, podemos tener 32 tarjetas de sonido instaladas en nuestra computadora, pero eso podría parecer un poco excesivo para algunos, por lo que si por ejemplo tienes solamente uno y solamente te interesa obtener uno, pues le pones uno. Si solamente te interesan 5, pues le pones 5. Al fin y al cabo eso tampoco es que vaya a afectar mucho en el peso del kernel, que de hecho, bueno, en este caso no lo dice. Hay algunos drivers que sí dicen que tenerlo habilitado simplemente lo único que va a ocupar son unos cuantos kilobytes, por lo que tampoco ganarías mucho deshabilitando, pero si no lo necesitas pues lo deshabilitas y ya. Bien, el máximo es, bueno, el mínimo sería 4, tal como dice aquí, y el máximo serían 256. Bien, luego vamos a... En mi wiki yo tengo soporte para Bluetooth, pero en este caso no es algo muy necesario para que el sistema arranque. Yo sí lo requiero porque mi laptop soporta eso, pero no lo voy a habilitar en este caso, pues para no aumentar los tiempos de compilación y que básicamente eso no es necesario para que el sistema arranque bien. También yo suelo instalar mi sistema con soporte para LVM y Crypt Setup, que son básicamente LVM es... básicamente, bueno, explicarlo así de manera sencilla, pues ahora mismo no me sale, pero al menos Crypt Setup es básicamente para cifrar el disco y pues eso también necesitas tener soporte en el kernel, pero en este caso no es necesario. Bien, al menos si seguiste la guía de instalación que yo hice, el video que yo hice de instalación de Gentoo, pues te vas a dar cuenta que no es necesario, o sea, no lo utilizamos en ese video, por lo que basándome en eso no lo voy a habilitar. Así básicamente reduzco los tiempos de compilación, pero si tú lo requieres, pues simplemente lo habilitas. Vas a la wiki y ves cuáles son las opciones necesarias para eso. Cuando digo vas a la wiki, podrías ir tanto a la wiki de Gentoo como a mi guía de instalación, o sea, vas a encontrar lo mismo. Yo simplemente esa parte la copié y la pegué de la wiki de Gentoo a mi wiki. Bien, y si vas a
o si instalaste tu Gentoo básicamente cifrado, evidentemente no siguiendo mi guía de instalación, vas a necesitar soporte para initram fs. Bien, entonces eso vamos a generar setup y nos aseguramos que esta opción esté habilitada. Initial RAM File System and RAM Disk, básicamente abreviado init RAM fs. Bien, luego, por ejemplo, ya aquí yo agrego soporte para OpenVPN. Bien, esto no lo están viendo, pero yo agrego soporte para OpenVPN y todo eso, pero no lo necesitamos. Al menos en este caso no lo necesitamos aquí. Así que ya con eso terminamos nuestra configuración básica del kernel de Gentoo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir aquí a Save. Nos pregunta el nombre del archivo. Recomiendo dejarlo así tal cual, .config, ya que el makefile o el archivo make que tiene aquí las fuentes de Gentoo básicamente busca ese archivo. Ese archivo o el archivo que vimos anteriormente que se encuentra en la carpeta boot. Entonces en este caso quiero compilarlo con esta configuración, por lo que vamos a dejarlo tal cual. Entonces presionamos OK y me dice que ya la configuración fue escrita a ese archivo. Entonces salimos aquí y me dice que ya la configuración finalizó y que ejecute make solamente para iniciar la construcción básicamente, o make help para obtener ayuda sobre qué opciones puedo utilizar. En este caso no recomiendo utilizar make tal cual. Es bueno que sepan cuántos hilos tiene su procesador para que aprovechen ese número de hilos y la compilación no sea tan laboriosa, por así decirlo, o sea, que dure menos. Eso lo hacemos, por ejemplo, utilizando la utilidad nproc. Nproc le simplemente básicamente lista el número de hilos. En este caso, mi computadora tiene 4 hilos, por lo que yo puedo utilizar 4 hilos para compilar al kernel. Si simplemente ejecuto make, me va a compilar con un único hilo y se van a dar cuenta que la diferencia de compilación de compilar con un hilo y con 4 hilos o con más es enorme. Así que el tiempo de compilación se reduciría básicamente 4 veces el tiempo que se tomaría compilando con un único hilo. Así que tenemos dos opciones. Bien, para compilarlos diciéndole la cantidad de hilos que aquí queremos compilar. Entonces si les ejecutamos make con el parámetro "-j", le decimos cuántos hilos va a utilizar. Aquí si ejecutamos anteriormente nproc, ya sabemos que es 4, le podemos poner simplemente 4 y ya. Pero si simplemente estás en un sistema en el cual pues quieres hacerlo rápido y no quieres ejecutar básicamente nproc para saber cuántos hilos tienes y luego hacerlo aquí básicamente make-j4, pues puedes hacer lo siguiente. Puedes utilizar un truquito de shell para que ejecute un comando y la salida de ese comando se la mande al primer comando que está ejecutando. O sea, eso lo vemos con un ejemplo sencillo. Make-j y ponemos el símbolo de dólar y entre paréntesis ponemos nproc o el comando que queramos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la shell? Aquí va a ejecutar el comando nproc y su salida se la va a pasar o básicamente la va a tener aquí. O sea, va a sustituir todo esto con la salida de nproc, que vimos que es 4 o el número de hilos que tengas. Así que eso sería el equivalente, solo que en lugar de escribirlo tú mismo, lo escribe la máquina. O sea, en lugar de averiguarlo y luego escribirlo tú mismo, porque me dirías, pues bueno, es más fácil simplemente ponerle un 4 y ya. Pues sí, pero después de que lo averiguaste es muy fácil. Pero si no quieres averiguarlo, simplemente le pones así, make nproc y ya. Bien, vamos a pasar a la compilación porque estoy dando mucha vuelta al momento de empezar. Así que compilamos el kernel. Esto, dependiendo de cuántos drivers o cuántas opciones habilitaste, va a durar más o menos. También va a depender de cuántas compilaste como dentro del kernel, básicamente, porque ahora estamos construyendo el kernel y está compilando todas las opciones del kernel. Luego vamos a compilar todos los módulos y por último vamos a instalar esos módulos y todo eso. Bien, aquí sí voy a pasar el video porque esto va a durar un momento y de hecho voy a poner a cargar mi computadora porque no está cargando y esto está utilizando el 100% del procesador. Así que nos vemos en un momento. Bien, una vez haya terminado de compilar nuestro kernel, pues simplemente ejecutamos make modules para que compile los módulos y luego ejecutamos make modules install. Bien, primero empezamos con make modules. Aquí no hay ningún problema con utilizar make tal cual sin el parámetro "-j" para que utilice más hilos de lo normal.
porque pues básicamente no básicamente compilamos muchos módulos dentro de para nuestro kernel. Sin embargo, si usted básicamente utilizó o compiló muchos módulos, es decir, utilizó básicamente muchas opciones como módulos, pues sí lo recomendaría, aunque tampoco es como la compilación del kernel, ya que pues suele ser bastante más rápido que compilar el kernel, compilar ya los módulos, ya que suelen ser unos cuantos, suelen ser más lo que se compila dentro del kernel que como módulo. Bien, entonces vamos a esperar pues un momento. Bien, básicamente no duró demasiado y ya luego instalamos los módulos. Bien, entonces ejecutamos make modules install. Si nos damos cuenta, pues solamente son unos cuantos módulos, mayormente el de mi tarjeta de red Wi-Fi. Y ya para instalarlo simplemente ejecutamos make install, tal cual. Bien, en este caso no lo voy a hacer. Bueno, primero vamos a hacer lo siguiente, ya que lo va a instalar aquí en boot, a menos que lo cambiemos eso, pero normalmente se instala aquí en boot. Y pues básicamente aquí yo tengo ya las configuraciones. Bien, para eso yo lo que voy a hacer es que voy a crear una carpeta aquí, por ejemplo llamada A, que me va, bueno, no, realmente funcionaría tal cual, así que volvemos a nuestra carpeta personal de construcción y ejecutamos make install. Bien, make install, esto va a instalar ya la imagen del kernel, o sea, ya el binario de nuestro kernel compilado. Y ya con eso tendríamos nuestro kernel compilado, pero eso no es suficiente. Bien, si nos damos cuenta, aquí yo tengo este archivo initramp.fs, este ya lo generamos con la herramienta genkernel. Bien, pero en el video de instalación de Gentoo yo utilicé el parámetro all para que compile todo el sistema, o sea, compile el kernel y genere el initramp.fs. En este caso ya no vamos a utilizar eso. Bien, porque ya compilamos nosotros manualmente el kernel, o sea que ya lo que haríamos si necesitamos un initramp.fs, ya que se puede iniciar el sistema sin este. Yo lo suelo utilizar, pero si conozco algunos que no lo utilizan. Entonces, si tú eres de los que lo utilizan, pues simplemente ejecuta genkernel con el parámetro --install initramp.fs. Bien, ya con eso, pues genkernel simple y sencillamente va a generar el initramp.fs basado en el último kernel que está instalado, es decir, en este caso sería el que instalamos ahora mismo, la versión 5.10.27. Bien, aunque el archivo simplemente dice 5.10. Y ya con eso tendríamos nuestro kernel compilado. Ya esas serían las opciones más básicas, al menos para que el sistema inicie. Bien, basado en la wiki de Gentoo y la guía que yo pues básicamente escribí a partir de la wiki, o sea que es bastante similar. Sin embargo, esto no es suficiente para un usuario, o sea, con eso es suficiente para que el sistema arranque y te pueda funcionar perfectamente. Sin embargo, si quieres utilizar, por ejemplo, como comenté anteriormente, OpenVPN, pues tienes que configurar algunas opciones más. Si quieres utilizar Samba para conectarte a sistemas pues Windows en la red, pues también tienes que configurarlo en el kernel, pero ya con esta pequeña introducción a cómo compilar un kernel, pues ya tienes el conocimiento suficiente como para realizar eso. Simplemente es ir a la wiki de Gentoo, leer cuáles opciones son las necesarias para activarlas, porque hay muchas opciones, por ejemplo, de Samba, que quizás no la vayas a utilizar, a pesar de que sí vas a utilizar ese servicio, pero no todas las opciones. Así que tú activas simplemente las que necesites y ya échalo a andar. O sea, es tan sencillo como eso. Así que espero que este video te haya gustado y hayas aprendido a cómo compilar un kernel, básicamente, en este caso en Gentoo, pero es una forma relativamente genérica de cómo se compilan los kernels en Linux, que tiene la ventaja de que simplemente activamos lo que necesitemos y así tenemos un kernel bastante personalizado a nuestro gusto. Así que espero que nos veamos en un próximo video.